Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestros nuevos intentos de podcast para poder pasar la materia. El día de hoy vamos a hacer un podcast para la materia de filosofía, la cual habla del idealismo con Kant. Mi nombre es Eric García y hoy vamos a abordar este tema junto con mis otras 5 compañeras, la cual es Valeria Martínez, Simone Romero, Valeria Cuevas, Andrea Morales y Jimena Salazar. Vamos a hablar sobre un poco de quién fue Immanuel Kant antes de entrar a lo que fue el idealismo. Immanuel Kant, aparte de haber sido un filósofo, tuvo una larga carrera como antropólogo, físico, bibliotecario, escritor, pedagogo y profesor universitario. También fue matemático y filósofo del derecho. Él nació el 22 de abril de 1724 y falleció el 12 de febrero de 1804 a sus 79 años de edad. Él nació y murió en Königsberg, Prusia. Actualmente se llama Kaliningrado, Rusia. Él fue hijo de Johann Georg Kant y Anna Regina Reuter. También fue conocido por el concepto hiperactivo de el categórico, crear la teoría del idealismo trascendental, el nomeonedeo y contribuir a la distinción analítico-sintética. También fue una de las personas que propuso el concepto de la nebulosa prostosal. Ahora nuestra compañera Jimena nos va a hablar un poco sobre lo que es el idealismo para que sepamos bien de qué se trata. Bueno, el idealismo trataba sobre fusionar ambos criterios, se puede decir, como el empirismo y el racionalismo, ya que su finalidad en sí del idealismo era criticar ambas ideas para formar una sola y que tuvieran un conjunto entre ambas y tener una idea, pues sí, como lo dice su título, idealismo, tener una idea específica incluyendo ambos sentidos, ya que solo podía hacerse por información o por tener hechos. También él quería basarse con los sentidos, con lo que uno experimentara y con, se puede decir, su opinión, pero por eso él no fue quien criticaba y no a esto la filosofía kantiana. En esto también se quiere dar a conocer que tiene dos elementos, el sujeto, que es lo opuesto, y el objeto, lo dado, o sea, lo que se da y lo se nos pone, como lo digo, el empirismo y el racionalismo. Bueno, y ahora a continuación vamos a decir algunas características, que es que Kant basaba sus ideas en filósofos racionalistas, así como empiristas. Quería dar una respuesta certera al problema del origen del conocimiento. Él decía que el contacto con la realidad es de suma importancia para el hombre, ya que este contacto con el mundo nos proporciona múltiples experiencias, las cuales nos dan cimientos de la realidad, también conocimiento, que después interpretamos con nuestra capacidad racional. Él crea los juicios analíticos y sintéticos que en un momento serán hablados por una compañera. Encontró un nuevo juicio para fundamentar el conocimiento científico, que es llamado el juicio sintético a priori. Él decía que la razón acomoda en nuestra memoria los datos que recogen la experiencia y los sentidos, por lo que dice que el humano conoce tanto de manera empírica como racional. El conocimiento para él se basaba de a priori y empírico. El a priori unifica y da sentido, mientras que el empírico, la materia plural y amorfal, que él unifica y recibe el sentido de la fórmula. Bueno, ya dicho esto, vamos con los postulados. Kant hace dos postulados llamados a priori y a posteriori, más conocido como juicios analíticos y juicios sintéticos. Los juicios analíticos se apoyan en la razón, por lo tanto no aportan nada nuevo. Un ejemplo de este sería, un triángulo tiene 3 lados. Por mera lógica ya sabemos que el triángulo tiene 3 lados, por lo tanto no tenemos que experimentar o observar algún objeto triangular para saber que tiene 3 lados. Y los juicios sintéticos se apoyan de la experiencia, por lo tanto el predicado nos da información nueva. Un ejemplo sería, algunos hombres son calvos. Algunos hombres no nos da mucha información, pero sí que son calvos, que es el predicado. Por lo tanto, hay que ver si esta información es verdad, hay que aprender a observar. Luego, estos dos juicios juntos, para Kant, se llaman juicios universales y necesarios
ya que fundamentan el conocimiento científico. Bueno, prácticamente un poco resumido sobre lo que hemos estado viendo. Es como decir que Kant tenía teorías de algún tema en sí, pero también él cuestionaba las teorías que estaba teniendo. ¿Por qué? Porque siempre cuestionaba todo, nada más criticaba, nada más decía que tenía que ser y por qué desde sus fundamentos. Algo que he entendido es como que él ponía su teoría. Decía que era esto, por qué y esto. Pero luego él mismo cuestionaba sus teorías. Entonces, no sé si alguien más quiere agregar algo sobre lo que es el idealismo en Kant. Era el típico señor criticón que comentaba sobre todo, observaba todo y incluso experimentaba cosas para ver si eran verdad o no, tomando en cuenta lo que se investigó antes y lo que otros comentaron sobre eso mismo. Él quiso mismo también experimentarlo, saberlo, investigarlo, para así criticarlo muy a fondo y con ello generar sus nuevos juicios, como los que fueron mencionados anteriormente por mis compañeras. Entonces él mismo creaba sus ideas y las informaba y las comentaba ante los demás para que no solo se basaran en lo empirismo o en lo racionalismo, sino en ambas cosas. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo más antes de seguir? Ay, no se peleen por el micrófono. Bueno, una vez que ya sabemos como la parte técnica de lo que es nuestro tema, vamos a tratar a enfocarnos en un tema de la actualidad, pero a la vez que tenga que ver del pasado. Vamos a hablar algo de lo que nos podemos cuestionar, lo cual no sabemos si es real o no. Hay algunas cosas que muestran que sí lo es y hay algunas cosas que muestran que no. Vamos a hablar sobre los mitos, bueno, te diría que mitos en general, pero también podría ser entre mitos mexicanos, leyendas urbanas, todo lo que tenga que ver con ese tipo de ficción, que a la vez es comprobable y a la vez no, como la chillona que viene a llorar. Tendríamos que tener aquí a Marta y Gareda para que nos diga si eso es cierto o no, pero bueno, ¿alguien gusta empezar con alguna de sus experiencias con esto? No se puede decir que es una experiencia, pero pues los rumores que cuentan típicamente, supongamos, de las momias de Guanajuato, de que fueron personas, de que las momificaron y todo, y que en las noches salen así a caminar en la gente y todo, y eso se puede implicar con Kant, porque se puede decir que lo comentan muchos y unos dicen que lo experimentaron, pero realmente no sabemos qué es. Entonces nosotros aplicaríamos la crítica para saber si sí es real o no. Ok, bastante interesante. ¿Alguien más tiene alguna experiencia para contarnos? Te escuchamos, Simone. Bueno, yo como tal nunca fui muy creyente de los leyendas o mitos o más que nada de la típica leyenda de la Llorona, pero yo hace tiempo tuve una experiencia que como que sí me llega a cuestionar si la existencia de aquel personaje o simplemente algo que pasó porque sí o porque fue una broma, ya que yo hay muchas personas que dicen haber escuchado el llanto de la Llorona. Y yo en su momento, pues uno lo escucha y uno dice, pues, ¿cómo la va a escuchar o algo así? Entonces, en mi casa, acá en mi cuarto, en la ventana me pareció escuchar el llanto de la Llorona. Y pues me saqué de onda porque usualmente dicen que la Llorona siempre pasa como que alrededor de ríos, de lagos. Pero yo lo escuché aquí cerca de mi casa, lo escuchaba lejos, entonces eso como que me hace cuestionar un poco el hecho de pues, ¿no? Sí. Ajá, o sea, como como el idealismo que tenían de que según si la escuchabas de lejos estaba muy cerca y si la escuchabas de cerca estaba muy lejos, ¿no? O sea, eso también está muy raro. Sí, está raro, entonces yo lo escuché cuando yo lo escuché lejos, pero me acordé de ese, idealismo en el hecho de que si la escucha cerca, está lejos, y si la escucha lejos, está cerca. Entonces, pues de alguna manera yo me asusté, pero dije, a lo mejor es una broma, o no sé. Pero me asomaba y no había nadie, no había absolutamente nadie, porque digo, puede ser de que luego aquí alrededor de donde vivo, de las calles, recuerdo que creo que uno de los vecinos estaban saliendo con una radio o algo así, y estaban poniendo el audio de la Llorona, y dije, a lo mejor es eso. Pues yo me asomaba y no había nada y se escuchaba acá
afuerita de mi casa y justamente al lado de mi ventana. Si fuera eso, se verían y digo, va, es una broma. Pero yo no vi absolutamente a nadie, incluso pensé que a lo mejor provenía del cuarto de mi mamá, porque mi mamá está muy relacionada a lo de ver ese tipo de cosas, de que fantasmas, de las leyendas, o ver ese tipo de videos, los típicos videos de 5 apariciones de la Llorona, tal cosa, o algo así. Ay, que al Entonces, yo final la sale pensé eso, como que gritando, ¿no? pero sí, pero no era nada de eso. Entonces sí, como que entra esa duda, esa cuestión de si es en verdad, si es verdad o si en verdad era falso o qué pasó ahí. Sí, o sea, porque Sí, por como que ejemplo, trataste de buscar lo racional, pero luego te acordaste de aquellas dos cosas que como que te dicen mucho y como que ya empezaste a dudar mucho de si era verdad o no. Sí, porque uno piensa que a lo mejor son nada más historias ficticias que nada más lo decían como para asustar, pero pues una vez escuchas eso y no tienes como algo de qué explicarlo, algo con qué explicar lo que acabas de escuchar o presenciar, es como que, no sé, te deja, es algo complicado, no sé, algo confuso. sí, algo que también hace que entre como en juicio eso es que te dicen, no, es que es la Llorona de Oaxaca, es la Llorona de Guanajuato, es la Llorona de Puebla, es la de Xochimilco. Yo, pues ¿cuántas hay? O sea, todos somos llorones, ¿no? Pero ¿cuántas lloronas va a haber? No, me imagino que en la noche digan, ay, tú te vas para Xochimilco, tú te ahogaste en un río, tú te ahogaste en tal y de ahí te moriste. Tus hijos van a estar para allá, pero tú vas a buscarlos por allá, no sé. Algo así se me imagina cuando te empiezan a decir como, es que hay distintos tipos de lloronas, ¿no? Igual, es algo muy cuestionable porque uno dice, no, yo la escuché. Yo, por ejemplo, algo aunado a lo que dije, sí, a Simone, es que uno de mis tíos, ahorita ya falleció mi tío, pero él decía que se lo iba a llevar la llorona. Y digo, ¿cómo? Sí, no, es que pues tenía también la típica de que según trae vestimenta blanca y su pelo negro en la cara, y según esa es la niña del aro. Entonces, siento que ahí entra como nuestra tela en juicio sobre lo que sea o no real de la Llorona. A ver, te escuchamos, Jimena. Bueno, se puede decir de que cada generación va creando la historia, la va interpretando conforme sus experiencias, como se puede decir, nuestros abuelos inventan de que siempre se aparecía en un campo o en un pueblo y que entonces aparecía en todas las noches y se le aparecía a las personas y se las llevaba y más que nada a los niños o las típicas brujas, ¿no? Que se llevan a los bebés y se los llevan sí, se los jalan y ya se los llevan según y los desaparecen a los bebés. Entonces eso tiene que ver mucho como que cada uno va criticando lo que va pasando, razonando, como dijo Simone, de que va a razonar pues puede ser tal vez esto o otra cosa, como algo que pasa comúnmente en nuestra vida cotidiana, o también como que, es que yo vi videos de que aparece como tal la Llorona, que tiene estas características, entonces eso tiene que ver mucho con cada uno que va criticando y en nuestro caso que nuestra generación, como ahora nosotros lo tomamos como algo gracioso, nuestros ancestros lo pueden tomar como que, ay no, sí era muy cierto, y sí, yo la vi y todo, entonces pues sí. Te escuchamos, Ingrid, adelante. Bueno, o sea, relacionado a lo que dice esta Jimena, es como dice, ahorita nosotros lo tomamos mucho de a juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando el juicio analítico, ahorita que está muy de moda esto de los juegos de mesa o la Ouija o todo eso, por ejemplo, el juicio analítico ya sabemos que si tenemos una Ouija es porque va a pasar algo, ¿no? Pero ya si usamos el juicio sintético, es la experimentación, ¿no? O sea, es ese, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. ¿La experiencia? Ajá, pero como esa curiosidad de la experiencia, ¿no? El morbo, ¿no? De saber qué es lo que Ajá, el morbo, creer y eso. el morbo, la intriga, Sí. la enjundia. Pues ese podría ser un gran ejemplo, así que no sé si alguno de ustedes ha intentado un juego de mesa, algo tipo Bloody Mary o cosa parecida. Yo, Pero ves que en su tiempo anduvo de moda el juego de Charlie Charlie y ves que hasta aparecían videos y tutoriales y cómo hacerlo. Yo una vez lo intenté y pues la verdad no me apareció nada, pero nada más fue por el morbo de saber que si se movían los lápices o no.
como el típico, ¿no? Que dicen la curiosidad mató al gato. Entonces nosotros como que caíamos en esos juegos, más que nada por lo del Charlie Charlie, que en nuestros tiempos, pues en épocas de primaria estuvo muy de moda y como que, ay, a ver si es cierto, si pasa y todo. Entonces como que unos decían, no, pues es que no, ya lo comprobé y no, y otros decían para hacerlo más de suspenso, ay, no, sí me pasó, y ay, se meñó y todo se apagó, y ay, no, se me apareció algo. Entonces era así como que cada quien fue creando su historia con ese juego. Sí, igual, por ejemplo, algo que estuvo de moda hace tiempo, ¿se acuerdan que era el Momo? O sea, que según le mandabas mensaje y todo. ¿Saben? Yo decía, tal vez de tanto que estamos creyendo en esto, no saben ni para dónde empezar a contestar. Y ya por eso no nos llegan a nosotros las vibras. O sea, por ejemplo, yo decía, tal vez el Charlie Charlie sí es real. Y digo, pero como todo lo estamos intentando, no saben ni para dónde ir. O sea, algo así era mi pensamiento. Yo, por ejemplo, ya que me he hecho cosas como de santería, tarotismo, esas cosas, sí puedo llegar a decir que tal vez Charlie Charlie no es real, pero el tú preguntarle algo a alguien es como darle la entrada al espíritu para que entre a tu vida. O sea, por el simple hecho de que tú escuches un ruido así donde no está, no sé, ahorita escuchamos que algo se rompe de la nada y yo digo, ¿quién está ahí? Desde ahí tú estás comunicándote con el espíritu. Por ejemplo, alguien sin experiencia diría, tal vez el Charlie Charlie sí es real, o tal vez no es real porque solamente es el viento, pero aquí la cuestión es como, ¿cómo decirlo? Que solamente era una manera de abrir un portal para hablar con un espíritu del más allá. Y también hay gente que critica el saber si está el más allá, si existe o no existe. Pero no sé, ¿alguien tiene alguna otra anécdota sobre alguna leyenda urbana, mexicana, de lo que sea? Una leyenda en sí. Te escuchamos, Valeria Cuevas. Ilústranos. Pues mira, yo no sé si podría ser como una anécdota. No, no se podría decir como anécdota. Es como si, bueno, se podría decir que es como un don que puedo ver a personas muertas que me piden ayuda. Entonces, pues es como algo, al principio me dio miedo, simplemente así con cara de, güey, ¿qué está pasando? Entonces, o sea, me pasó una vez en mi casa, iba caminando para acá en para mi casa, iba a recoger unas cosas, y en el carro, adentro del carro, vi como una señora que tenía sangre en la cara y me estaba pidiendo ayuda. Entonces, pues, yo me quedé con cara de, güey, ¿qué está pasando? Si la ayudo o no, y me eché a correr, la verdad, me dio mucho miedo. Y ya no pasó, así que le conté a mi mamá y así. Y me dijo, no, pues no te preocupes, solo pues ya X, no, ¿no? Y ya después de eso, lo que me pasó, haz de cuenta que una vez, también estando en otra ocasión, en una fiesta, igual, la chica, haz de cuenta que era una chava que su familia estaba como que tipo de luto porque una de ellas había fallecido, entonces como que ese espíritu pues, me empezaba a pedir ayuda y yo así con cara de, no, me dio miedo y pues ya no le di, yo así como que la ignoré y pues ya dije, bye, ¿no? Pero sí me dio muchísimo miedo y pues ya pues tengo ese don y pues ya desde ahí como que ya no le tengo tanto miedo, ya como que es como que justo como la película de Sexto Sentido. Ya. Pero, por ejemplo, aplicando lo de Kant, ¿tú sientes que ya es algo como que fue heredado? Sí, porque mi tío lo tenía. Mi tío lo tenía porque podía ver ahora sí que a un dios que era como el Sansón, que se convertía en, bueno, a mí me contaron que mi mamá lo presenció y bueno, lo vio, así que en vida y se metía en su cuerpo de mi tío, pero no le hacía nada, solo simplemente lo ponía más fuerte. Y mi mamá pues no lo creía hasta que lo vio
y mi tío sí se sacaba de onda porque hace cuenta que cuando mi tío decía que le pegaban a una persona, pero era el mismo, que le pegaban con latigazos y en su cuerpo se presentaba que le estaban pegando con latigazos y sí se veían las marcas. Entonces ya es de familia. Sí, entonces, o sea, más o menos como lo hemos hablado, algunas cosas puede que sean verídicas por eso, porque es de familia. Yo, por ejemplo, es como les he dicho, los dones que yo tengo igual fueron por herencia de mi abuelo. Mi abuelo era santero, mi bisabuelo también, y ambos fallecieron, este, unos días antes de mi cumpleaños. El que dicen que soy como una pequeña reencarnación es de mi bisabuelo, porque él dicen que falleció como a las 12 de la noche y yo nací a las 2 de la mañana del día siguiente. Entonces, ahí es algo cuestionable sobre está pasando en dones. Así sea por, no sé, que fue por coincidencia, fue porque, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. La manera en la que yo adquirí los dones. Y algunos me dicen que estoy loco, que estoy fumado, pero yo en el fondo puedo creer que es cierto por mi juicio individual. Pero tal vez alguien con más experiencia me pueda creer. Alguien que crea en el tema me puede creer. Alguien que no esté ¿cómo decirlo? Tan experimentado, no me cree. Pero a ver, cuéntanos tú, Jimena, ¿qué quieres decirnos? Bueno, se puede decir que eso depende de cada individuo, porque en mi caso pues sería como que tal vez muy creíble porque siempre se ha sabido que ciertas personas tienen estos tipos de dones, o sea, de que pueden ver personas, o pueden leer cartas, o saben cosas sobre así, o todo lo que se cree en el escenario, se cree muchas personas poseen esos dones. Entonces sería algo muy creíble en sentido de que si tienes pruebas y has pasado cosas e incluso eso se puede heredar, entonces es de que tú lo vas generando e incluso lo puedes desarrollar. Pero, por ejemplo, o sea, todos los que están contando así de que están en un camino espiritual o algo, al principio no pensaron en una como explicación o en una posibilidad de que no fuera algo del otro mundo o espiritual o algo parecido. Bueno, yo por ejemplo, desde chiquito sé cómo leer un poco las cartas. Tenía una tía que siempre le hacía como al juego de que leía cartas. Yo le decía, oye, ¿por qué este camino está así? Le digo, esto no tiene que ver. Al principio me decían, tal vez leyó el libro, o tal vez solo está teniendo habladurías. Se acaba de escuchar un grito. Eso eso no tenía que haber pasado. Ay, el punto es que... Ay, no, ya me dio nervio. El punto es que al principio me decían, tal vez es porque lo ha de haber visto por algún lado. Desde siempre he estado como muy susceptible a ese tipo de cosas. También mi abuelita tuvo una pareja. No era mi abuelo, era uno de sus novios, de sus amores, de sus que veres. Que tenía como una... Era un poco más chiquito que una hacienda, pero tampoco era una casa. Era como una finca, se podría decir. Tenía maguey, tenía trigo, tenía maíz, tenía todo. O sea, recuerdo que era un campo grandísimo. Pero algo que me causaba un poco de conflicto era el por qué teníamos que cruzar como por mucho bosque antes de entrar. O sea, literalmente de que el micro nos dejaba en una curva y era como subir entre árboles y encontrabas que el pozo que era sin fondo, que nadie sabía hasta dónde llegaba, pero tampoco estaba como tapado. Y subiendo solamente estaba la casa del señor y al lado había una casa que era como de sus sirvientes y al lado había una casa que era como del resto de su familia. Pero no había nada más alrededor. Pero lo raro era que tenía vecinos, según mi abuela. Entonces, era rara esa parte de que según fueran vecinos, pero no veías sus casas. Y veías a las personas, pero no sabías dónde dientros estaban sus casas. Bueno, aquí entra un poco el tema de los nahuales. Bien se dice que hay nahuales que según son los que se cambian de forma en un animal, en algún miedo, lo que sea.
Pero lo raro aquí es como que mi abuela, recuerdo muy bien que fui con ella a recoger aguamiel en la mañana. El aguamiel es con lo que van a empezar a hacer el fermento de pulque. Recuerdo mucho que fuimos a recoger el aguamiel, que la dejó en el lugar donde tenían como todos sus barriles de pulque, o bueno, como cubetas. Y me acuerdo que me dijo, vamos para allá. Y me señaló como una como casita chiquitita que tenían, que era donde guardaban todo el trigo, granos, maíz, todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que me dijo, ¿quieres subir conmigo? Y me acuerdo muy bien que le dije que no. Recuerdo mucho eso porque yo me acuerdo que mi abuelita en ese tiempo traía un tono de pelo como color zanahoria, algo así. Pero me acuerdo que ese día la vi con el pelo negro. Entonces recuerdo que sube las escaleras, cierra como la parte donde está para los granos, y empiezo a escuchar cómo empiezan a correr. Y yo me empiezo a espantar y le grito a mi abuela así como, güey. Y me grita desde la cocina, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? No te encontraba desde la mañana. Y o sea que no estabas con tu abuela. No, y le dije, es que pasó esto y esto, y fuimos a recoger el aguamiel. Y eso me dijo, el aguamiel fuimos por ahí hace 3 días, no creo que ya esté la que dejamos. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, o sea, para eso les digo que tenía como 6 años. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, o sea, es que me fui contigo a recoger aguamiel y te subiste y se escucha que alguien está corriendo arriba. Y, o sea, en ese momento mi abuelita, de lo morenita que estaba, se puso blanca. Le gritó a su novio en ese entonces, que se llama Efraín. Y recuerdo que le habló y gritó, como que chifló. Y llegaron, bueno, de sus empleados, él y los de su otra familia, con machetes a golpear el suelo, a decir que se fuera. Y yo así, como, ¿qué pedo? Yo no sabía. Pero tú no lo viste, o sea, ¿tú no viste si se fue o algo? O sea, haz de cuenta que era mi abuelita, nada más que con pelo negro. Ajá. Y ¿Pero dónde se fue? Se fue arriba, haz de cuenta que había como una escalera para subir a donde tenían guardado el maíz. Se dice mucho que los nahuales van a donde hay maíz. Entonces, o sea, cierra como la escotilla y se escucha que empiezan a correr. Y recuerdo mucho que ellos empezaban a pegar en el suelo con machetes, a decir que se fuera, que aquí no iba a encontrar nada. Lo último que recuerdo de eso fue como que me desmayé y escuché un grito. En ese entonces yo no sabía pues que era un nahual, ¿no? Pero aquí la cuestión fue que tiempo después le pregunté a mi abuelita y me dijo, sí, te quería llevar un nahual. Y así, es natural, o sea, te quiso llevar un nahual. Y le dije, no. Me dijo, no, pues por eso ya nunca fuiste a esa casa, porque siempre que ibas, o iban nahuales, o iban brujas, o algo pasaba que te querían llevar. Y ya tiempo después me enteré que también era por los dones que traigo de herencia de mi abuelo. No sé, ¿alguien más tiene como alguna anécdota con eso? Ay, no, me espanté con el grito de ahorita, pero bueno, ha de haber sido una vecina loca. Pues es que a mí, en lo personal, que me hayan pasado así cosas, pues la verdad no. Entonces también como que se tiene esta creencia de que también tienes que tener mucho apego o no sé, las vibras para que te sucedan ese tipo de cosas. No sé, como que yo he escuchado de eso. Ajá, como que tienes que tener las vibras caóticas o traer como antecedentes, ¿no? O que tú quieres que aparezca tan solo, que tú quieres que aparezca y ya involucra también mucho. Pues bueno, eso sí también podría ser algún tipo de pensamiento para tratar de darle una explicación. A ver, Jimena, ¿nos quieres decir algo? Se puede decir que tú llamabas las vibras para que te ocurrieran cosas sin saber en ese tiempo que te sucedió que tú tenías tal vez dones, o sea, entonces se puede decir de que las leyendas o las historias que nos contaban de que o el típico, tú eres una bruja, y por esto y lo otro, y antes, en los tiempos de antes, pues linchaban a las personas por tener esos dones o estas creencias. Entonces el típico que ahora lo realicen es como que no, él tiene un don, o él puede realizar cosas, o él, quieras o no, unos lo tomarán como que está loco, o está fumado, o cosas así. Entonces ya va dependiendo de cada cosa que vayan diciendo, porque al final de cuentas, si tú lo viviste, tal vez otras personas también lo hayan vivido, entonces con ellos se van creyendo. Pero si en otras personas como que no le toman tanto la crítica, entonces obviamente lo van a ignorar, lo van a tomar como algo ilógico, como algo, no, es puro cuento del... Sí, ¿no? Como que tratan siempre de buscar la razón.
Sí, o sea, porque por ejemplo, algo cuestionable era que antes a las mujeres les decían que eran brujas por saber curar a la gente. Hoy día les decimos médicos, pero siento que tal vez no hemos descubierto como esa parte del por qué. Tal vez podría ser otro tipo de médico, pero no lo hemos descubierto. Y ahí es cuando entran como los pensamientos de Kant. O sea, de saber, por ejemplo, en esa época pues decían, es que es bruja porque curó a tal persona. Y era como, no, pues nada más usó un té de hierbas y eso. O sea, yo que sé un poco de santería, sé que ocupas que la menta, romero, mejorana, o sea, un conjunto de hierbas, X o Y cosa. Pero en ese tiempo a las mujeres, o sea, por los tiempos de Kant, a las mujeres que curaban a la gente, le decían que eran brujas. Pues hoy día les decimos enfermeras, cirujanos, médicos, lo que sea. Siento que también no se ha como descubierto como tal la manera o el tipo de lo que se dedica a ese tipo de gente de santería. A lo mejor y sí, a lo mejor y no, a lo mejor mi concepto está mal, pero siento que nuestra ilustración tendría que ser de esa manera. A ver, coméntanos qué quieres decirnos, Ingrid. Sí, es como dicen, simplemente para pues obtener todo ese conocimiento hay que tener una mente abierta, ¿no? Porque simplemente como dicen antes, lo de las brujas, como dices, pues era porque antes no querían obtener como tal un conocimiento, simplemente se quedaban con lo que les decían, más no lo buscaban, no lo veían, simplemente era como de, pues si me dicen que es esto, es porque es esto. O sea, si la iglesia lo dice, es porque es verdad, no puede haber algo más que no sea pues eso, ¿no? Además del populismo, de que si mucha gente lo dice es porque seguro es verdad. Sí, exacto. Ajá, o sea, por ejemplo, lo de tipo Momo, de que según era verdad que si le escribías te contestaba. Siento que era más el populismo, porque ya después que era otro número, y que era otro número, y que ya lo vieron en tal lado, que ya lo vieron en otro lado, que no era. Siento que igual tiene que ver el populismo. También, no sé si ustedes han llegado a ver, ese como que es como uno que está ahí como bailando así como que según sale en Estados Unidos. Ese, o sea, es que miren, fue raro porque... Ajá, super hermosa, algo así. Que sale así como que bailando así como... Y bien alegre, y bien todo. Pero dicen que, y yo, o sea, recuerdo que vi el video y dije, eso es una estupidez, es una pendejada, ¿no? Pero dije, bueno, ya, el problema era que en el video de abajo decía, si te ríes de este ser, te va a perseguir y todo así, yo así como, o sea, me acabo de reír en el video de arriba, y sale ahí bailando así como, y en el de abajo dice, se empiezan a ver avistamientos de este ser en México, y yo, no. A ver, Jimena, ¿qué nos tienes que comentar con esto? Se puede decir como lo de la Yuwoki, ¿no? Que también se fue, que según se parecía y que todo, y entonces de eso ya también pues fuimos sacando memes o cosas así, ya tomándolo como burla, ya no exactamente como algo de miedo. Entonces como que también con nosotros fuimos creando memes y criticando cosas de cómo puede ser esto o cosas así, o cómo va a contestar alguien así si nada más es algo ficticio, cosas así. Entonces nosotros fuimos criticando, fuimos descartando cosas de que unos, no, si es real, si me contestó y me dijo todo y me amenazó. Entonces también nosotros dependíamos de eso, de que si creer o no, que al final de cuentas pues el populismo de que tal número y tal número, pues al final de cuentas no era ninguno, o sea, solo fue para que alguien que tuvo esa idea lo generó para asustar a la gente. Entonces fue algo así como que tan iluso y que al final de cuentas criticamos y supimos que no era verdad. Ajá, sí, pero bueno, vamos a dejar un poco de lado este tema y me gustaría que, creo que alguna de las dos compañeras trajeron una frase sobre lo que Kant decía. ¿Alguien trae, alguien que quiera decirnos la frase o que haya encontrado? Bueno, yo tengo una frase que no es de Kant, pero es relacionado a la ideología que tiene Kant, que dice, un idealista es un hombre que partiendo de una rosa huele mejor que una col. Deduce que una sola de todas, una rosa tendría mejor sabor que una col, o que una sopa de col y todo eso. Entonces aquí aplica el hecho de que nada más porque se vea estético, bonito y todo eso, deduce que va a tener buen sabor, cuando pues en realidad la cosa puede ser diferente. Aquí la frase es de Ernest Hemingway, no es de Kant, pero está muy relacionado a la ideología que tiene. Ok, es algo interesante, porque sí, o sea, las rosas no saben rico, huelen bien, pero no saben rico. La col, no me gusta la col, pero pues, huele menos peor y sabe
menos peor. ¿Alguien que nos quiera decir su opinión sobre esto? Pues simplemente para resumir la frase sería algo así como de no juzgues un libro por su portada, ¿no? Más o menos. Sí, también podría ser ese aspecto. ¿Se podría decir que sí? ¿Alguien trae alguna otra aportación que quiera dar por esta frase? Pues sí, como dice Ingrid, nadie puede juzgar a una persona sin saber conocerla, ¿no? Haz de cuenta de que tipo, yo puedo juzgar a esa persona por, no sé, ser, yo qué sé, morenito, por decir, y que no la conoces y dices, es fea, tiene sangre, o sea, bueno, no sangre, es como de tipo, hay X como discriminarla por su color o su aspecto, y que totalmente es lo contrario, no puede ayudarte en cualquier cosa y puede ser mejor persona que tú. ¿Traes alguna otra frase sobre Kant o del idealismo? Sería, el necio puede cambiar de opinión y el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Puede decir que siempre el que sabe más de ese tema, pues es el que va a traer más grandes rasgos lo que es del tema y va a decir, no, mira, pues traigo esta opinión y que esto y que el otro y pues mira, yo sé de esto, te puedo explicar de, mira, pues trae una consecuencia, trae una solución, y el que nunca sabe pues se queda con la duda, sin aprender. Y ya. Te escuchamos, Ingrid. Bueno, para mí esa frase, pues lo que yo opino es, bueno, para mí esa frase lo que quiere decir es, por ejemplo, si nosotros sabemos, pues que no sabemos sobre un tema y es necesario saberlo, pues hay que estar abiertos, hay que empezar a buscar, hay que empezar a experimentar. Mientras si sabemos y no lo hacemos, pues simplemente somos necios porque pues no queremos, ¿cómo se dice? Fortalecer nuestro conocimiento. Ajá, como dirían que el diablo sabe más por viejo que como por diablo que por viejo, algo así, ¿no? Ajá, o sea, sí. Que el necio no quiere cambiar como de su opinión, él cree saber todo, ya no necesita preguntarse más cosas, más que el sabio sí, como dice esta Ingrid, trata de preguntarse todo para conocer más cosas. Y siento que sí, eso es como la idea principal del idealismo de Kant, como siempre estarte cuestionando en qué puedes seguir mejorando, o en que puedes saber nuevas cosas para no empeorar, pero eso también te trae una consecuencia positiva. Ya para irle dando cierre, prácticamente podemos concluir en esto. El idealismo de Kant es más prácticamente ser la tía criticona de por qué todo tiene que ser por alguna razón, todo tiene que pasar por algo y siempre va a tener una explicación lógica. Tal vez a veces la explicación lógica es que no sabemos qué es eso, pero es algo más extenso y la verdad es algo muy raro y cansado de que llegar a una conclusión en la que sepamos el por qué. Tal vez siento que si descubriéramos el origen del universo, nuestra mente explotaría. O como sabemos que no lo han descubierto, pero imagínense que por ejemplo en vez de la era de los dinosaurios haya sido que nosotros hayamos descubierto el origen del universo y ya que lo descubrimos se desató una guerra y todos morimos. O sea, es una ideología que puedo llegar a tener. Pero bueno, fue un placer haberme compartido tiempo con ustedes 5. Fue algo interesante. Yo me llevé un pequeño susto porque, pues, no sé, o sea, gritó esta señora, no sé ni cuál sea, no conozco a mis vecinas, pero bueno. Yo soy Eric García, fue un placer haber estado con ustedes. Entonces, si alguien no tiene nada más que agregar, yo daría por cerrado aquí. No, pues fue un tema muy, muy interesante de platicar, además de las experiencias que nos contaron nuestros compañeros, que fue muy entretenido para mí al menos. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que agregar?
muy Yo agradable de que haber charlado con ustedes, haber tenido una convivencia así, con estos ideas y con estas nuevas críticas que tuvimos entre todos sobre las historias mexicanas o algo, se puede decir, de experiencias propias, como se puede decir, como lo que ver fantasmas o incluso ver a muertos o personas que se aparecían. Entonces fue algo muy interesante y a la vez divertido por la manera en cómo lo experimentamos y que en nuestro momento pues sí nos dio miedo. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo más? Bueno, de Pues que yo- perdón, De que- de que fue un placer y fue un gusto estar en esta plática. Pues fue interesante el tema en el que hablamos de cómo, pues dijimos experiencias, o cómo yo externé mi experiencia y estuvo interesante a mi parecer. Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Ingrid, ¿querías hablar? Ahora sí, hable. Nadie la interrumpa. Bueno, yo nada más lo que quería decir es, pues sí, invitar a todos los que nos oyen, que pues no solo aprendan a cuestionar, sino también a investigar, experimentar y aprender nuevas cosas, que es lo principal de este tema, ¿no? Sí, pues bueno, como bien ya lo dije, fue un placer haber estado aquí con todas ustedes. Nosotros somos nosotros somos Eric García, su servidor, Jimena Salazar, Valeria Cuevas, Ingrid Morales, Simone Romero y Valeria Martínez. Esperamos que la maestra nos tome un 10. Yo siento que la verdad lo hicimos bastante bien para hacer como la bola de callados. Bueno, en derecho no tanto. Pero bueno, fue un placer haber estado con ustedes. Y esto fue todo por el podcast. Así que bye. Gracias. Listen to